God bless everyone, and it is a pleasure for me to be able to share with you tonight the Word of God. En estos tiempos que estamos viviendo a causa de la pandemia del coronavirus, In these times that we're living due to the pandemic of the coronavirus, se han levantado muchas personas enseñando diversas teorías sobre lo que está pasando en el mundo hoy. there have been a lot of people coming out explaining different theories about what's happening today. Y nosotros como adventistas del séptimo día no estamos ajenos a recibir esas teorías dentro de nuestra congregación. And we as Adventists of Seventh Day are not exempt from receiving those type of theories even within our own congregations. Por eso en esta noche el tema que voy a tratar de desarrollar And this is why tonight the topic that I will be speaking about se titula ¿En qué creer y a quién creer? the title is What to Believe in and Whom to Believe in. Si nosotros vemos la lectura bíblica de esta noche, dice que en Romanos 13:11 que ya es tiempo nosotros despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. So looking at Romans chapter 13, verse 11, it says that it is high time to wake up out of sleep. Y es cierto, los acontecimientos que se están presentando a nuestro alrededor nos dicen a nosotros que debemos despertar, escudriñar, investigar. And it's true because due to what's happening, we need to examine and we need to investigate further what's happening. Pero también debemos tener cuidado porque Jesús en el sermón hablando sobre el templo, la destrucción del templo en Mateo 24, So we must be careful because as we refer to Matthew 24, when Jesus was discussing the destruction of the temple, nos advierte sobre lo que nosotros conocemos en la vida cristiana como el zarandeo, un zarandeo que va dentro de la iglesia. so he gives us a warning about the selection of En some el libro people. de San Mateo, en el capítulo 24, voy a leer San Mateo 24. To Matthew 24. Versículo 3 en adelante dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, and sitting on the Mount of Olives, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. and the disciples came to him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. And Jesus answered unto them, Take heed that no man deceive you. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Jesús, la primera frase que usa para referirse a este tiempo del fin del mundo, algo que los discípulos no le estaban preguntando? Los discípulos le preguntaron acerca de las señales del fin del siglo, del fin del mundo, y la primera frase que Jesús esboza es, mirad que nadie os engañe. I always ask myself, why would he answer first by saying, Take heed that no man deceive you, when that question wasn't asked of him. He was talking about the end times, but he said first, take heed that no man deceive you.
Ahora quiero, hermanos, que ustedes presten mucha atención al versículo 5 de Mateo 24, donde Jesús dice, porque vendrán mucho en mi nombre, vendrán mucho en mi nombre. Muchas personas vendrán hablando en el nombre de Jesús. Y dice Jesús que a muchos engañarán. And I want you to pay special attention to verse 5, where it says, many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Y luego Jesús dice que habrán guerra, pero que todo esto será principio de dolores. In verse 6, it says, you shall hear of wars and rumors of war, but these are the beginning of sorrows. Y en el versículo 9 dice Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. In verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Nosotros como hijos de Dios hemos sido favorecidos por admirables revelaciones proféticas que ubican la hora en que vivimos en el desarrollo de los planes divinos y anticipan los grandes sucesos que han de venir sobre esta tierra. So we are subject to many prophecies that are looking for the hour of when these things are to come. Hermanos, si hay un pueblo que puede hacer suya las palabras del apóstol Pablo, que se encuentra en Romanos 13:11, ese es el pueblo adventista. So, brothers and sisters, if there is a people that are following what it says in Romans 13:11, this is the Adventist Church. Mientras el mundo se estremece de terror, de temor, por la incertidumbre de qué pasará mañana, qué está pasando hoy, qué sucederá después, qué va a pasar en el futuro, cuando hemos sido estremecidos por esta pandemia del coronavirus. So while the world is trembling under these fearful events, what are we doing here in this time of the coronavirus? Nosotros no debemos temer, porque nosotros conocemos el tiempo. As for us, we should not fear because we know the time. Nosotros sabemos que hay unos eventos que se van a presentar en el futuro. Y dice la hermana White que este conjunto de eventos que se van a presentar en el futuro pueden ser que sean todos uno detrás de otro. Puede ser que ocurran uno primero y otro después. Pero esos eventos... So Sister Helen G. White says that there will be events that need to occur. They may occur one after the other, or they may occur with time in between. Yo estoy honestamente, hermano, sorprendido cuando yo escucho en las redes sociales tantas cosas que se están hablando sobre el tiempo del fin y sobre las cosas que van a pasar en este mundo, que están totalmente ajenas a los mensajes proféticos, a lo que dice la Biblia y a lo que nos dice el Espíritu Profecía. I'm very surprised in what I hear in the media at how far away and far apart they are, what they're saying with what is prophesied in the Bible. Nosotros sabemos que habrá un zarandeo dentro de la iglesia, porque Jesús lo profetizó y la palabra de Jesús tiene que cumplirse. We know that there will be a division of people in the church because Jesus prophesied it. Dice Mateo 24:10, Mateo 24:10. In Matthew 24, verse 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
And many shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. Esto que Jesús dijo, que muchos tropezarán, esta es una profecía que tiene que cumplirse. Y a eso nosotros le llamamos el zarandeo, el tropiezo que tendrán muchas personas. So in the words that are being used here, many will stumble. And we know that this is going to happen. Some people will not be able to recover. And this is the division that is coming. El espíritu de profecía nos dice The spirit of prophecy says que el zarandeo es otro de los grandes episodios que conmueven a la iglesia durante el tiempo de gracia. the division will be something that will affect the church during the time of grace. Este término designa la apostasía definitiva de un número de los que forman el pueblo de Dios. So this event will create the apostasy and includes a number of people who are believing in God. Ahora, ¿qué van a hacer esas personas que van a apostatar y saldrán del pueblo de Dios? El hermano White nos lo dice. Dice, el abandono de la fila por parte de muchos adventistas. So what's going to happen with these Christians that are going to leave the ranks? And it is mentioned by Sister Ellen G. White about the Adventists that will be leaving the ranks. Se producirá porque ellos no aceptarán de todo corazón el llamado divino. This will occur because they will not accept with all their heart the divine call A una consagración y convención completa. they will not consecrate themselves and submit themselves completely. Porque rechazarán el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Because they will be rejecting the message of Christ to the church of Laodicea. Mensaje de arrepentimiento y reforma de la vida. It's a message of repentance and reforming one's life. Cuando sobrevenga la gran hora de la crisis para la iglesia, When the great hour of crisis will overcome the church, y empiece la persecución por la imposición generalizada de la legislación dominical, and when the Inquisition will come because of Sunday church laws, muchos desertarán. many will desert. Y sigue diciendo la hermana White que muchos Sister White. desertarán y se convertirán en nuestros peores enemigos. Many will abandon and will become our worst enemies. Yo hago énfasis en esto, hermanos, porque en estos días estuve estudiando con un grupo de personas acerca de Ezequiel 9, el ángel con el tintero de escribano y los 6 ángeles que están deteniendo los vientos sobre la tierra. Entonces, hay personas que están tomando ese capítulo 9 de Ezequiel que se cumplió en el pasado cuando el Babilonia invadió por tercera vez. So I was reflecting on this because I was studying with several people Ezekiel chapter 9, where it discusses how the angels are holding the winds on the earth. But this is something that happened in the past. Invadió por tercera vez a Jerusalén y destruyó por completo a la ciudad de Jerusalén en los tiempos del rey Ezequías.
So in the time of King Hezekiah, the city of Jerusalem was sieged and his temple destroyed. Ahora bien, Ezequiel 9 habla de que los ángeles van a matar con espada a los que no formen parte del pueblo de Dios, a los que salieron del pueblo de Dios. En este caso, a los adventistas que abandonaron la iglesia. So in Ezekiel 9, it talks about how the angels are coming with the swords to kill the ones who left the temple. And we're also talking about the Adventists that will be leaving the church. Esa es la teoría que están esbozando algunas personas. So this is a theory that some people are discussing and we're trying to impose. Pero si nosotros vamos a la misma historia de los hechos del pasado, So if we go back to the actual history of events that occurred in the past, cuando se cumplió esta profecía de Ezequiel 9, when Ezekiel 9's prophecy was fulfilled, vemos que no fueron ángeles con espada que destruyeron el pueblo de Dios que estaba dentro de Jerusalén, we saw that it wasn't angels with swords that destroyed the people of God and that were in Jerusalem. sino los soldados de Babilonia. It was the soldiers of Babylonia. Hice este pequeño paréntesis sobre nuestro tema porque entiendo que es importante que nosotros podamos visualizar claramente los acontecimientos que pasarán en el futuro. So let's take a moment here to study what we discussed and look at how this is going to, or what is going to occur in the future. Y no crear acontecimientos que lo que van a hacer es darle temor a la persona y terror y miedo para consagrar su vida. And let's not use these as events that are going to frighten people in order to try to get them to be, to consecrate them to their lives. Y nosotros sabemos que Dios no obra así. And we know that God doesn't work that way. Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor, no por miedo, no por temor, no porque nos van a matar, porque vamos a sufrir. Eso no es lo que la Biblia nos enseña sobre un Dios de amor y misericordia hacia nosotros. God is not one that wants us to come to him by fear. He wants us to come by love. He's a God of love. Otro acontecimiento que se encuentra en el futuro y que la Biblia describe claramente es el sellamiento del pueblo de Dios. So another event that occurs in the future is that of the seal that is placed on the people of God. Dice el hermano White, a fin de preparar a sus hijos para el tiempo de angustia. Sister White says, in order to prepare his children for the times of anguish, Dios desea imprimir en ellos el sello de su ley. God desires to imprint on his children his seal of his law, de su carácter y de su perfección. in their character and their perfection. Esta obra que ya se está verificando es muy breve y finalizará pronto. This job which is being done is very brief and it will finalize soon. En realidad, el sellamiento puede definirse como un proceso que comienza con la conversión. In reality, the seal could be described as when it starts when one converts Y concluye con el fin del tiempo de gracia. and it concludes with the end of the time of grace.
Y hemos mencionado dos acontecimientos We have discussed two events que sabemos bíblicamente that we know in biblical terms que están en el futuro. that they're in the future. Otro acontecimiento será la lluvia tardía. Si puede repetir. Otro acontecimiento será la lluvia tardía, el fuerte pregón y la terminación de la obra. So the other events could be the strong rain, the great preaching, and the finalization of the work. Dios desea derramar sobre su pueblo la lluvia tardía del Espíritu Santo. God desires to spread amongst his people the Holy Spirit. Así como la lluvia temprana As the early rain habilitó a la iglesia apostólica allowed the apostolic church para proclamar las buenas nuevas de salvación. to be able to proclaim the good news of salvation. Otro acontecimiento que nosotros podemos determinar que está en la Biblia es el tiempo de angustia. Another event that we can determine is from the Bible is a time of tribulation. Y nosotros ese lo podemos ver claramente en el Mateo 24, el versículo 9, We see clearly in Matthew 24, verse 9, donde Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. then they shall deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name. Las últimas horas del tiempo de gracia serán tempestuosas. The final hours of the time of grace will be very stormy Para el mundo en general for the world in general, y también para los hijos de Dios. and also for the children of God. En el mundo, In the world, aún mientras los cuatro ángeles sostienen los vientos, even while four angels hold back the winds, estarán aumentando la lucha, la confusión, there will be an increase in struggle and confusion, los problemas políticos, political problems, económicos, economical, sociales social, y problemas de salud. and health, La desintegración de la familia, the destruction of the family, el temor y la angustia. fear and anxiety. Y yo le pregunto, hermano, ¿y qué estamos viviendo ahora con esto del coronavirus? And I ask, ¿Es el precio de lo que te, what de are lo we que te living pedí in individual these o times? quieres? Yo trabajo, he seguido trabajando desde que comenzó la pandemia y estoy trabajando a través de telemedicina. I work since even the beginning of the pandemic in the field of medicine. Y no es sorpresa para mí que el 99.9% And it's not a surprise for me that the 99.9%, cuando lo entrevisto when I interview them y les pregunto que cómo están, que cómo se sienten con esto de la pandemia y el encerramiento, la cuarentena, and I ask how do they feel with this enclosure and the quarantine, me dicen que tienen mucho temor y mucha angustia, mucha ansiedad. they say that they have a lot of fear, a lot of anguish and anxiety. Dice la hermana White que los gobiernos Sister White says that the governments, por mucho esfuerzo que hagan, for as much efforts as they try, no podrán controlar los complejos y crecientes problemas
They will not be able to control these increasing and growing problems que sumirán a su pueblo that will submit their people en situaciones de apremio. in very trying times. Esta época de angustia This time of anguish a la cual se refirió Jesús en Lucas 21:25, when Jesus referred to in Luke chapter 21, verse 25, vamos a leer Lucas 21:25, we go to that chapter. dice, entonces habrán señal en el sol, en la luna, en las estrellas y en las tierras, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. And there will be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Esta época es anterior al verdadero tiempo de angustia que comenzará en el momento en que termine la gracia. So this is before the actual time of anguish, which will occur when the period of grace ends. Y esto llevará a que la iglesia sea perseguida, a lo que nosotros llamamos la persecución. And this will take us to the moment when the church will be persecuted, the time of persecution. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 17. Apocalipsis 13, del 11 al 17. We're going to Revelation chapter 13, verses 11 to 17. Dice Apocalipsis 13, 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra. And I beheld another beast coming out of the earth, Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. and he had two horns like a lamb, Pero hablaba como un dragón. and he spoke as a dragon. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. And he exercised all the power of the first beast before him. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. And caused the earth and which to dwell therein to worship the first beast, Cuya herida mortal fue sanada. whose deadly wound was healed. También hace grandes señales, And he doeth great wonders, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, so that he makes fire come down from heaven unto the earth, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. and he deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. and saying to them that dwell to the earth that they should make an image to the beast which had a wound by a sword and did live. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. And he had the power to give life unto the image of the beast, Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. that the image of the beast should speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, And he caused that all, both small and great, ricos y pobres, libres y esclavos, rich and poor, free and bond, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, y que ninguno pudiese comprar ni vender, and no man could buy or sell, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
that he had the mark or the name of the beast or the number of his name. Aquí en Apocalipsis 13 se describe proféticamente Here in Revelation 13, it describes prophetically un panorama de persecución a view of persecution que el espíritu de profecía ha ampliado. that the spirit of prophecy has given more detail. Esta persecución comenzará antes del fin del tiempo de gracia This persecution will occur before the end of the period of grace, y se agravará durante el tiempo de la angustia de Jacob. and it will get worsened during the time of the anguish of Jacob. Pero aleluya, hermano. Amén. Porque llegará la hora de la liberación. But hallelujah, brothers and sisters, amen, because the time of liberation is there. Resumiendo Apocalipsis 13 y en la persecución, In summary, from Revelation 13 and the persecution, dice que habrá una bestia que hablará como dragón. it says there will be a beast that will speak like a dragon, Aunque tiene apariencia de cordero. although it has the appearance of a lamb. Obligará a los moradores de la tierra a adorar la primera bestia. It will force the inhabitants of the earth to worship the first beast. Consumará grandes señales. It will create great symbols. Ordenará a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia. It will order the inhabitants of earth to create an image of the first beast. Y hará que todos se pongan una marca. And will have everyone put a mark. Hermano, el punto focal de la gran controversia, The focus point and the great controversy, la gran controversia entre Cristo y Satanás, in between Christ and Jesus and Satan, el punto focal, hermano, será la observancia o la violación del verdadero día de reposo. the focal point will be the observance of the real day of rest. Los que no acepten la señal o marca de la bestia, Those that will not accept this sign or the mark of the beast, los que se nieguen a observar el domingo, those that will not be observing Sunday y a participar simultáneamente en actos de culto, and to participate in worshiping acts que comportarán la violación del sábado, that will violate the Sabbath, serán perseguidos. they will be persecuted. Yo quiero, hermano, en el tiempo que nos resta, que nosotros reflexionemos sobre estos acontecimientos que se encuentran en la Biblia. So I would like it as we, in the time that is left over, that we reflect on these things that we've discussed. Nosotros como adventistas We as Adventists, no debemos tener ese temor que tienen las personas que no conocen las profecías. we should not have that fear as those people do that do not know the prophecies. No debemos dejarnos engañar We should not allow ourselves to be deceived por doctrinas falsas, by false doctrines, por falsas interpretaciones. with false interpretations. Al contrario, On the contrary, si nosotros tenemos duda, if we have doubts, podemos ir a la palabra de Dios. we can go to the Word of God. Siempre en la iglesia han habido divisiones, There has always been divisions within the church porque el diablo
Because the devil tiene como su método preferido uses his favorite method para atacar la iglesia, to attack the church crear divisiones. by creating divisions. Porque así es que él puede vencer a los hijos de Dios. And that is how he can defeat the children of God. Entonces nosotros vemos que en la iglesia hay divisiones hoy en día por la música, So we can see that today there's divisions regarding music, for example, por la Trinidad, by the Trinity, por problemas teológicos, by theological problems, interpretaciones proféticas, by prophetic interpretations, creencias, hermano, totalmente absurdas, there are beliefs that are completely absurdas, absurd alejada beliefs alejada de la palabra de Dios. that are far from the Word of God. El problema es The problem is que hay hermanitos sinceros en la iglesia that there are sincere new members or young members of the church there's no sound. en vez de creer en un así está escrito, Instead of believing in what is written, creen fábulas y tradiciones que no están en la Biblia. they believe in fables and traditions that are not even in the Bible. Y a eso le dan tanto valor They give that such value, como a la misma palabra de Dios. just like the Word of God. Y nosotros, hermanos, no podemos entrar en ese juego del diablo. We cannot come into that game. Nosotros tenemos que confiar en la segura palabra profética. We need to confide and trust in the secure word that is prophecy. Confiar en que lámpara es a mis pies tu palabra To believe that and trust that the word is at your feet y lumbrera a mi camino. and that the light enlightens the path. O sea, Jesús dijo que la Biblia, la palabra de Dios, es la luz que alumbra nuestro camino. The word of God is the light that shines in our path, No ninguna otra luz, not other lights. solamente la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, Which is why the Bible says, a la ley y al testimonio. for the law and testimony. Si no hablare conforme a esto, If we don't work es by porque this, no le ha amanecido. because the light has not shined in you. O sea, Jesús fue bien claro en especificar que nosotros solamente debemos creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los escritos del Espíritu de profecía, y no llevarnos de interpretaciones humanas, ni de creencias humanas, ni porque yo siempre digo a los hermanos, So we must follow what is the word which comes from our Bible and also the prophecies and the scriptures, but not what comes from human minds or human traditions or fabrications. no crean la cosa porque yo la digo. Don't believe me just because I say so. No crean las cosas porque ningún hermano de la iglesia lo diga. Don't believe things just because no brother in the church says that. Razonen, Use your reason. investiguen Investigate. y entonces lleguen a conclusiones con la palabra de Dios como lumbrera. And you will come to conclusions with the word of God as your light. Si hacemos eso, hermano,
If we do this, brothers and sisters, no seremos removidos, we will not be removed. no seremos zarandeados, We will not be cast aside. no seremos confundidos, We will not be confused. no tendremos duda en nuestra espiritualidad. We won't have doubts in our spirituality. Hermano, que la palabra de Dios sea nuestra guía hoy y siempre. Brothers and sisters, may the word of God be our guide today and always. Que Dios le bendiga. God bless you. Es mi deseo y oración en esta noche. It is my desire and my prayer tonight.